todos ustedes que se han conectado desde Canadá, Centroamérica, Suramérica y Europa. Allí donde está, reúnase con su familia y disfrutemos juntos de la alabanza y de la meditación de la palabra que nos llega hoy. Entonemos esta alabanza con gozo y quedémonos hasta el final. El Señor tiene bendición para nosotros hoy. Dios te bendiga. Aquel quien nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel quien nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel quien nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Siempre te amaré, siempre te adoraré. Exaltaré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Dios los bendiga otra vez a todos ustedes en hoy domingo 26 de julio. Es un gozo podernos volver a encontrar en esta hora, sentarnos alrededor de la palabra del Señor, poder abrirla, poder entrarnos, escudriñarla, aprender de la palabra del Señor. Y es en la palabra del Señor en donde encontramos un poderoso y mensaje transformador para el futuro. Ese es el mensaje que nos llena de paz, nos llena de esperanza, nos llena de ánimo. Y ese mensaje que el Señor tiene para el futuro muestra a Jesús en toda su gloria, en todo su esplendor, dirigiendo y controlando toda situación y encargándose de cada uno de los eventos y circunstancias que encontramos en la vida. Esta es la verdad que proclama el Evangelio y la que nos ayuda, como hablamos el domingo anterior, a mantener la llama del fuego de Dios ardiendo en nuestro corazón.
es la que nos estimula a detenernos, a hacer una pausa en medio de las ocupaciones de nuestra vida para escuchar la voz de Dios, hablar a nuestro corazón. Es lo que nos inspira a mantener nuestra devoción y nuestra fidelidad al Señor. Y es también lo que nos lleva a compartir el mensaje del Evangelio con las personas antes de que sea demasiado tarde. Pero volviendo al tema que nos ocupa en estos domingos acerca de la esperanza para el futuro, quiero que hablemos acerca de el poderoso Dios a quien nosotros servimos. Conociendo a Jesús las dificultades que la iglesia enfrentaría en los días venideros y sabiendo que todo lo que la iglesia iba a enfrentar iba a ser más de lo que podía soportar, en Apocalipsis capítulo 4, el Señor corre el telón de todo lo que ha venido hablando para mostrar a Juan y obviamente también a nosotros la realidad, la grandeza y el poder del Dios a quien nosotros servimos y en quien hemos creído y hemos depositado toda nuestra confianza por la fe en Jesús. Esta es una revelación única en su género, una revelación exquisita, una de las revelaciones más grandiosas que encontramos en la Escritura. Es una revelación trascendental que tiene la intención de producir ánimo en el creyente, consuelo y confianza en el pueblo del Señor acá en la tierra, mientras el pueblo del Señor espera, aguarda con paciencia, con confianza y con fe que Dios cumpla las promesas que nos ha hecho respecto al futuro. Cuando hablamos entonces del poderoso Dios a quien servimos, vamos a hablar de 4 aspectos importantes de la persona de Dios. Recuerden, Dios es infinito y no podemos decir en media hora que tenemos todo lo que tenemos que decir acerca de Dios. Pero basado en el texto que vamos a leer en esta tarde, que en Apocalipsis capítulo 4, que le pido que lo vaya buscando, vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios, acerca de cuán glorioso es nuestro Dios, la trascendencia de Dios, y también vamos a hablar acerca de la adoración de la cual solamente nuestro Dios es digno. Apocalipsis 4, versículo del 1 al 2, nos presenta ahí a Dios soberano. Dice entonces, Apocalipsis 4:1, estoy leyendo, y 2. Después de esto, miré y vi que en el cielo había una puerta abierta. Entonces la voz que antes había escuchado y que era como sonido de una trompeta, me dijo: sube acá y te mostraré lo que va a suceder después de esto. Al instante quedé bajo el poder del Espíritu y vi que en el cielo había un trono y que alguien estaba sentado en él. La Biblia, creo que lo mencionamos el domingo anterior, habla de un terrible conflicto que tiene que tomar lugar acá en la tierra. Y ese conflicto que la Biblia menciona es entre la iglesia, es decir, nosotros, el pueblo del Señor, y los poderes del mal encarnados en una sociedad que decididamente ha dado la espalda a Dios y se ha vendido a la injusticia y a la impiedad. La realidad humana es que ha perdido todo sentido, toda capacidad, toda percepción, todo sentido de percibir la realidad de Dios en su vida y se ha desviado de la rectitud para cometer hechos perversos. Esa es la realidad que no todo el mundo se atreve a decirla abiertamente, pero es la realidad que nos presenta la Biblia. Recuerdan que el domingo anterior, cuando Jesús dijo que habrá tanta maldad o que la maldad será tanto y que el pecado será tanto que el amor de muchos se enfriará, bueno, es precisamente por eso, porque la humanidad se haya vendida a la injusticia y a la impiedad. Pero no ese es el tema, pero simplemente para que veamos el contraste entre lo que se supone que una humanidad perversa piensa, que Dios no está por enterado de lo que está pasando acá y que Dios se ha tomado vacaciones y no está ajeno a todo lo que está pasando. Apocalipsis nos trae al punto de la soberanía de Dios. El hecho que las cosas estén como estén aquí en la tierra, yendo de mal en peor y que las cosas no se solucionen, no significa que Dios ha perdido el control, que Dios en su agenda tuvo una página en donde la dejó en blanco y saltó y tiene que ahí mismito llenarla porque tiene que hacer algo al respecto. Eso no es lo que nos dice la Biblia acerca de Dios.
Después entonces Juan, de recibir el mensaje de las 7 iglesias, que están en los capítulos anteriores, Juan es llevado al cielo en el Espíritu, donde le es mostrado lo que va a suceder en el futuro. Eso es algo tan interesante, ¿correcto? Pero antes de Juan mostrársele cualquier cosa de lo que más adelante en los capítulos siguientes del Apocalipsis encontramos registrado, lo primero que capta la atención de Juan es un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Ese uno, aunque Juan no lo menciona como Dios, ni menciona el nombre de Dios, pero ese uno es el Dios poderoso que es soberano y gobierna los cielos y la tierra. Y este es el mensaje que trae esperanza para el futuro en momentos difíciles. Dios en el trono soberano es la verdad que domina las páginas de la Escritura y es la base sobre la cual el plan de Dios para el futuro se explica. Dios en el trono es la revelación que cambia la perspectiva de la vida y nos llena de esperanza para seguir adelante. Dios en el trono soberano es la garantía de la victoria final sobre el pecado, la maldad y aún el mismo Satanás. Y es la seguridad del creyente en medio de cualquier situación. ¿Qué es lo que eso significa? Significa que no hay nada en nuestra vida que escape al control de Dios. Jesús mismo nos dijo que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados y que no cae ni siquiera un ave cae de un árbol al piso sin que Dios se dé por enterado, porque Dios es soberano, Él gobierna los cielos y la tierra y conoce todas las cosas, tanto el pasado, el presente, como el futuro. Pero hay algo más acerca de este Dios soberano a quien nosotros servimos. Apocalipsis, volviendo al texto, capítulo 4, versículo 3 hasta el versículo 5, dice: el que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris semejante a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos y en ellos estaban sentados 24 ancianos, vestidos de ropas blancas y con sendas coronas de oro en la cabeza. Del trono salían voces, relámpagos y truenos, y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Juan detalla el aspecto del que está sentado en el trono, pintando un cuadro maravilloso de su gloria. ¿Qué es esto de la gloria de Dios? La gloria de Dios es entendida en la Biblia de varias formas. En primer lugar, la gloria de Dios comunica el valor infinito y personal de Dios, así como la revelación personal de Dios en todo su esplendor. También, en segundo lugar, la gloria de Dios es entendida como la morada de Dios, así como la realidad y la perfección de Dios, la cual debe ser reconocida y exaltada por nosotros, las personas. Tercero, la gloria de Dios también es entendida como el lugar donde nosotros fuimos expulsados por causa del pecado y el lugar hacia donde Dios quiere llevarnos por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Y cuarto, la gloria de Dios es el lugar donde la persona redimida por Jesús halla el valor, la identidad y la realización personal, pero también es entendida como la morada de todos aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Sí? Veamos el otro aspecto también de este Dios poderoso a quien servimos. Dios no solamente es soberano, Dios no solamente es glorioso, Dios también es trascendental. Versículo 6 al versículo 7 del capítulo 4 dice: delante del trono había algo que parecía un mar de vidrio semejante al cristal, y en el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes que tenían ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente parecía un león, el segundo parecía un becerro, el rostro del tercero era semejante al de un hombre y el cuarto parecía un águila en vuelo. El foco acá no son los 24 ancianos ni el aspecto de los 4 seres vivientes. El foco acá es la trascendencia de un Dios que se encuentra airado con el pecado
y también de un Dios que está airado por los enemigos de la cruz. Los relámpagos, los truenos, las voces nos recuerdan la escena de Sinaí en Éxodo 19, pero en este caso, en vez de promulgar la ley, darle la ley al pueblo, lo que Dios está por hacer es emitir el juicio, no solo emitir, ejecutar su juicio, un juicio inflexible que pesa sobre la humanidad que ha rechazado a Dios y se ha vendido a la maldad y el pecado. La trascendencia de Dios nos recuerda que debido al pecado del ser humano, el ser humano no tiene la aprobación de Dios. Tampoco puede alcanzar la perfección que Dios exige. Y también nos recuerda que el ser humano es impotente para presentarse por sí mismo ante la presencia de Dios. La trascendencia de Dios es tal que infunde valor y reverencia en el corazón del creyente, pero infunde terror y angustia a los que desprecian la gracia y la misericordia de Dios. Dios es soberano, Dios es glorioso, Dios es trascendente, pero solamente Dios es digno de adoración. Versículos 8 al 11. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba lleno de ojos por fuera y por dentro. Día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que aquellos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante de él y lo adoraban. Y mientras ponían sus coronas delante del trono del que vive por los siglos de los siglos, decían: Digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios en el trono es a quien todo lo creado en el cielo y en la tierra rinden un tributo maravilloso. Fíjense entonces lo que Dios dice aquí: los seres vivientes tributan honra, gloria y acciones de gracia, mientras los 24 ancianos se postran a la vez. Cuando escuchan ese tributo que los seres vivientes rinden a Dios, los 24 ancianos se postran y adoran al que vive por los siglos de los siglos, al creador y sustentador del universo. Una pausa acá. ¿Notó algo en esta visión, en esta sección? ¿Notó algo interesante? Dios acá es el centro de adoración, tanto en el cielo como en la tierra. No los ídolos, no ningún ser humano y nadie, solamente Dios que está en el trono sentado es a quien los seres angelicales y los 24 ancianos rinden el honor y la gloria que Él se merece. Solamente Dios, ningún otro, es adorado como santo, 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 como el Señor Dios Todopoderoso, como el que era, el que es y el que ha de venir. Y la verdadera adoración al único Dios verdadero es lo que da visión, da entendimiento y propósito a la vida. Por eso, cuando adoramos a Dios, aunque no podamos hacer sentido de la realidad y aunque no obtengamos la respuesta a nuestra oración en el momento preciso, cuando adoramos en el Espíritu, cuando adoramos al Señor, el Espíritu del Señor nos ayuda a confiar en Él y a dejar en sus manos la respuesta final, la última palabra. Entonces, ¿cómo podemos ir terminando esta parte? ¿Y qué es lo que queremos, como decíamos el domingo anterior, que queremos que se lleve, que atesore, que medite, que reflexione en su vida? Y en esto vamos entonces a ir cerrando este tiempo de reflexión. El Dios en quien nosotros confiamos y a quien nosotros servimos está sentado en un trono alto y sublime. Es el Dios que es adorado por toda la creación. Pero cuanto más tratamos nosotros de entender esta verdad, más nos damos cuenta de la realidad y la grandeza de Dios. Más nos damos cuenta también de nuestra impotencia de presentarnos ante su presencia por nosotros mismos. Por eso es que necesitamos a Jesús, para que Jesús nos introduzca a la presencia de este Dios trascendental, soberano y glorioso y digno de toda adoración.
¿Qué es lo que aprendemos entonces en esta escena que tenemos acá? Recuerden, la iglesia, los mensajes que reciben las iglesias es porque la iglesia está atravesando un tiempo difícil. Recuerde también que hemos venido diciendo del conflicto que aguarda a este mundo en los tiempos venideros y el futuro. ¿Qué es lo que la escena nos dice? La escena nos dice no es que Dios se haya olvidado, no, nos dice es que Dios no es indiferente. Sí, quizás vemos a Dios sentado en el trono y no hay ningún movimiento de parte de Dios, porque quienes se mueven son los ángeles, quienes se postran son los ancianos, quienes hablan, cantan, son otros que están en la escena, pero Dios como que permanece en silencio, como que permanece indiferente, pero Dios no es indiferente. Dios nos ama y Dios se interesa por nuestro bienestar. Por esa razón es que Él nos ha revelado lo que va a suceder en el futuro, para darnos confianza mientras nosotros esperamos que Él cumpla sus promesas que nos ha hecho respecto al futuro. Somos nosotros quienes no queremos escuchar la palabra que el Señor nos ha hablado. Somos nosotros los que queremos construir nuestro propio futuro con nuestra propia fuerza, nuestros propios recursos. Y por eso nos va mal. Segundo, a medida que nosotros avanzamos hacia el futuro con todo lo que hay en él, siempre debemos recordar que el Dios en quien nosotros hemos creído y a quien servimos por medio de la fe en su Hijo es poderoso. El Señor nuestro Dios conoce el futuro. El Señor nuestro Dios ordena nuestros pasos. Él es soberano, Él es eterno, Él es protector de los que le aman y le temen, pero castigador de las injusticias y de los desobedientes también. Tercero, porque Dios es Dios, el futuro está lleno de una esperanza trascendental. Y esa esperanza es Jesús, es el Señor Jesús. Como dijimos el domingo anterior, sin Jesús todo está perdido. Y pareciera un poco repetitivo, pero es que no podemos hablar de la Escritura sin toparnos con Jesús. No podemos hablar del futuro si no topamos con Jesús. No podemos hablar del cielo si no nos topamos con Jesús. Ni siquiera podemos hablar del mal si no nos topamos con Jesús. Porque Jesús es el centro, Jesús es el todo. Jesús es el punto de partida, el principio y el fin. El que consume y el que crea todo otra vez de la nada. Pero sin Jesús todo está perdido. ¿Sabía usted? No sé si usted se ha puesto a pensar, pero nosotros podremos ser la última generación de la era de la iglesia antes que sea recogida. Nosotros podemos ser esa generación de la iglesia que será recogida en gloria para recibir al Señor. Así que debemos más bien estar atentos, debemos estar alertas y preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora en que ha de venir el Señor por nosotros. Así que otra vez insisto y les doy nuevamente el mismo consejo que hemos venido hablando para animarles a continuar hacia adelante. Mientras esperamos pacientemente, mientras esperamos confiando, mientras esperamos enfocados en el Señor, mientras esperamos sirviendo al Señor, mientras esperamos compartiendo el Evangelio del Señor, mientras esperamos que Dios o nos llame a su presencia o que Jesús venga por nosotros. Todo lo que necesitamos hacer en este tiempo es confiar en Él y creer que Él nos ama y puede ayudarnos en la hora más difícil que le espera a este mundo. Ese Dios grandioso es el que ha enviado a su Hijo Jesucristo. Ese Dios grandioso es el que al quien ahora nosotros podemos llamar Padre. Ese Dios grandioso es el quien nos ofrece por la gracia y la fe en Jesucristo una vida eterna, una vida en abundante. A ese Dios es el que nosotros servimos. Es el Dios de la Escritura, el Dios maravilloso, el Dios que conoce el futuro, el Dios que conduce los eventos de la historia, el Dios que tiene en sus manos nuestras vidas, el Dios que puede hacer lo que para nosotros es imposible, llevarnos al cielo. Quiera el Señor en esta tarde revelarse a usted de una manera personal. Quiera el Señor ayudarle a usted a entender que solamente Él es digno de adoración, que solamente Él es digno de alabanza, que Él es el Señor soberano y que todo está bajo su control
y que solamente Él es Dios en el cielo y en la tierra. Que el Señor les bendiga. Continuemos hacia adelante confiando en el Señor, porque fiel es Él que nos ha prometido y fiel es Él que cumplirá su palabra, cada palabra que Él ha hablado. Y hasta el día de hoy el Señor la ha cumplido y hasta el día de hoy la compañía, la promesa de su compañía y su protección están con nosotros. Que el Señor les bendiga, iglesia. Seguimos adelante, seguimos orando y seguimos esperando con anhelo el día en que podamos muy pronto volvernos a encontrar en el templo para adorar juntos y celebrar juntos el amor y el cuidado que el Señor ha tenido con todos nosotros. Que tengan una buena tarde, una bonita semana. El Señor los bendiga y cuídense. Nos vemos el próximo domingo por este mismo medio. Dios los bendiga. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. Tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus
más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Muchas gracias por conectarse con nosotros y habernos permitido entrar hasta sus hogares. Esperamos que la palabra que el Señor nos habló hoy les haya penetrado hasta sus corazones y que la pongamos en práctica para nuestras vidas. También les quiero recordar que el próximo domingo, 2 de agosto, estamos celebrando la Cena del Señor. Por lo demás, hermanos, amigos, les quiero recordar que nos encontramos en todas nuestras redes sociales como son YouTube, Facebook e Instagram. Les deseo una bendecida y hermosa semana. Estos son los anuncios para esta semana. La clase de adultos continúa estudiando Romanos todos los domingos a la 1 de la tarde por medio de Skype. Para recibir más información, escríbanos por medio de la página contact.ibebetel.com. El grupo de matrimonios también se reúne todos los domingos a la 1 de la tarde a través de Skype. Nuestro servicio de adoración empieza a las 2:30 de la tarde y lo transmitimos por live.ibebetel.com. La clase de adolescentes se reúne a las 4 de la tarde todos los domingos a través de Skype. Para más información, diríjase a la página contact.ibebetel.com. Todos los sermones grabados ahora se pueden reproducir por sermons.ibebetel.com. Únete a nosotros para orar todos los martes a las 7 de la noche. Descarga la aplicación Zoom para conectarte. Para más información, o si necesitas que oremos por ti, escríbenos a prayforme@ibebetel.com. Apoye nuestro ministerio a través de sus diezmos y ofrendas por eTransfer. Envíelos a admin@ibebetel.com con la contraseña ofrenda. Si ya nos proporcionó una contraseña anteriormente, continúe usándola hasta nuevo aviso. Cualquier pregunta, envíesela a admin@ibebetel.com.